A ver, chicos, chicas, ¿ya están interconectados? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Ya, muy bien. Vamos a iniciar la clase con el tema las proteínas. A ver, chicos, ¿qué saben sobre las proteínas? A ver, alumnos, alumnas, ¿qué saben sobre las proteínas? Profesor, las proteínas son buenas para nuestra alimentación. Ya, ¿cómo están conformadas? ¿Cómo es su estructura? ¿No recuerdan? A ver, las proteínas son nutrientes, también son sustancias orgánicas, están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. También hay azufre, ¿no? Azufre. A ver, las proteínas también están formadas por cadenas de péptidos, Aminoácidos, polipéptidos. profesor. Claro, los aminoácidos van a formar los péptidos, polipéptidos, ¿no? Y ahora las proteínas también adoptan estructuras como la puede ser interespaciales, eh, bien complejas. Son complejas también las moléculas de las proteínas, donde podemos ver las estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahora, las proteínas son muy importantes en la alimentación, para una buena nutrición, que encontramos pues en las carnes, ¿no? Están formando las carnes como la lactina, miosina, está en los huevos también como la albúmina, está en los pescados, en los pollos, en las menestras. Ahí encontramos las proteínas. Hay proteínas animales, vegetales. También hemos dicho que las proteínas están formadas por ciertos aminoácidos esenciales y no esenciales también. Muy importante conocer eso. A ver, vamos a ver sus características, propiedades, su estructura. Las proteínas, el nombre viene del griego prótidos o proteios, dice, ¿no? Prótidos, de ahí viene proteínas. Son macromoléculas, macro significa grande, bastante. Son moléculas muy, muy grandes, formadas por cadenas lineales de aminoácidos, ¿no? Está determinada por una secuencia de nucleótidos, es decir, eh, para sintetizar las proteínas a partir de los aminoácidos, interviene el ADN y el ARN, interviene en el núcleo celular, ¿no? Ahí se sintetiza las proteínas, pero conjuntamente con los ribosomas. Y de todas maneras intervienen los ribosomas también, ¿no? Y ahí se obtiene la información genética. Esta información genética va a determinar qué tipo de proteínas va a tener una célula, un tejido o un organismo, ¿no? Eso siempre se va a transmitir el tipo de proteínas, el tipo de información genética para cada organismo. Por eso cada organismo tiene sus características propias. A ver, las proteínas son moléculas bastante grandes, hemos dicho.
formadas por las unidades pequeñas que son los aminoácidos. Se van a unir mediante enlaces peptídicos que ya hemos visto, ¿no? Las proteínas pueden emplear unos 20 aminoácidos existentes en el ambiente. A partir de ahí, pues las células elaboran muchas cantidades de proteínas diferentes para el organismo, ¿no? Y cada una de estas proteínas se especializan y tienen funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, pueden estar en los músculos como estructurales, pueden ser hormonas, pueden ser enzimas y otras funciones también realizan, o como medio de defensa también pueden estar, o pueden estar en las membranas, en la membrana celular también encontramos las proteínas. Ya hemos dicho que las proteínas se pueden unir, se pueden formar aminoácidos, ¿cómo le puedo decir? Moléculas lineales de aminoácidos que van a formar el enlace peptídico, ¿no? Pueden unirse una cadena de diferentes tipos de aminoácidos. Van a formar cadenas bastante largas. Hemos dicho que presenta 4 tipos de estructuras. Aquí vemos vamos a agrandarla. Aquí vemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? A ver, aquí tenemos la cadena peptídica que está unida, por ejemplo, acá la glicina, serina, glicina, alanina, y esto puede continuar, ¿no? Una gran variedad de aminoácidos que van a formar esta cadena que vendría a ser como la estructura primaria. Una proteína puede tener más de 100, 80, 90, 100 o más aminoácidos. Aquí tenemos. Siempre una proteína va a tener la parte inicial, o en este caso, en la cadena va a tener en la parte inicial el grupo amino y al final va a tener también el grupo carboxilo, ¿no? Y acá pueden tener una gran cantidad de aminoácidos. A ver, no solamente las proteínas, hay proteínas que pueden tener también 2 o 3 cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, acá hay esta azul es una cadena formada por esta gran cantidad de aminoácidos, ¿no? Como la glicina, valina, cisteína, serinas, leucinas, tirosina, etcétera, ¿no? Esta es una cadena azul y también hay una cadena de color roja. Y para poder estructurarse, ya sea secundaria o terciaria, acá intervienen enlaces o puentes. Pueden ser puentes de hidrógeno, en este caso estaríamos hablando puentes de sulfuros, puentes de azufre, ¿no? Sulfuros. Es decir, como le digo, estos aminoácidos, la cisteína, cistina, tienen azufre. Y por lo tanto, entre azufre y azufre
hay puentes que pueden interlazarse también, ¿no? Interrelacionarse. A ver, todas las proteínas tienen su estructura primaria, dice, ¿no? Por ejemplo, acá empieza desde la serina, es una cadena bastante larga, formada por varias o muchos aminoácidos, ¿no? Pueden estar dispuestas de esta forma en zigzag, dice, ¿no? En zigzag, o pueden formar hélices. Eso sería ya para la secundaria. Pero en la primaria pueden estar así nada más. Así o de repente larga, ¿no? O lineal. A ver, en la secundaria, observen ustedes, aquí tenemos, si esto ha sido una estructura lineal, y aquí, pero adopta ya una forma, en forma de una hélice. Y aquí adopta una forma de una lámina plegada beta, una hélice alfa, dice acá, ¿no? Aquí lo vemos más clarito. La estructura secundaria, si esta es la primaria ha sido así alargada, ¿no? Pero en la secundaria ya empieza a enrollarse, ¿no? Como una hélice, como una escalera, se va enrollando. Y aquí ustedes observan que hay puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, como se van uniéndose ahí para adoptar esta estructura, ¿no? Esto es una forma de alfa hélices. Y aquí hay otra también para la secundaria, forma como una estructura, una lámina beta laminar plegada, dice, ¿no? Como un pliegue, como lámina. Pero también hay acá intervención de puentes de hidrógeno. Entre el carbono y el hidrógeno hay puentes que lo adoptan, estas figuras, estas formas. Ya, entonces aquí estamos en la estructura secundaria. Va tomando una forma tridimensional. Aquí tenemos el alfa hélices, aquí está. Es como una estructura, como una hélice. Y aquí están los puentes de hidrógeno. Observen, el hidrógeno con el oxígeno tiene una atracción, ¿no? Una atracción. A eso le llaman puentes de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos las hélices del colágeno. El colágeno forman hélices o estructuras alargadas. Por lo tanto, son como fibras. Aparecen como fibras. Aquí tenemos la lámina beta, láminas plegadas. ¿Cómo se disponen así? En forma de zigzag. Unas láminas en forma de zigzag. Pero aquí vemos varias estructuras primarias. ¿Cuántas ven acá ustedes? 3. Aquí habría 1, 2, 3, ¿no? 3 estructuras primarias. Pero dentro de la primaria acá se van uniendo mediante puentes de hidrógeno. Y se van uniéndose acá. Esto corresponde a la estructura secundaria, ¿no? Igual, ¿no? Aquí están las láminas, cómo se va acomodándose, qué disposiciones toman acá los aminoácidos. Luego pasamos a la estructura terciaria. Es decir, esta estructura primaria, secundaria,
sigue aglutinándose, doblándose cada vez más, enrollándose para formar ya una estructura terciaria. Es decir, pueden adaptar una forma globular o también puede ser en forma de fibras alargadas. A ver, pero ¿qué puentes, qué atracciones ocurren acá para que adopten esta forma en la terciaria? Tenemos los enlaces, o sea, puentes de hidrógeno, ¿no? Lo que se ha venido observándose. También hay otras atracciones electrostáticas. Por aquí hay moléculas o, ¿cómo le puedo decir? Átomos que pueden tener carga positiva y carga negativa, como que entre ellos también se atraen para poder ir doblando esta estructura, ¿no? También hay otras atracciones hidrofóbicas, estructuras, hidro viene del agua, ¿no? El agua también tiene cargas, porque el agua es bipolar, tiene carga positiva y carga negativa. Eso también hace que se vaya atrayendo y dé a la forma de esta estructura, ¿no? También les hablé de puentes disulfuros. Los disulfuros, azufre con azufre, también se pueden ir atrayendo. Por lo tanto, existen varias fuerzas, ¿no? Hay otra fuerza de Van der Waals, son fuerzas de atracción también entre átomos de una molécula y otra molécula. Es decir, aquí hay una serie de atracciones, fuerzas, hace que ocurra esta forma, ¿no? Y tengan esta forma de la estructura terciaria, dice, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de la estructura terciaria, ya hablamos de una proteína que se engloba, ¿no? Entonces le llamamos aquí proteínas globulares, pero también hay otras que quedan en forma de fibras. Quedan algunas proteínas fibrosas, ¿no? Así alargadas, pero se pueden unir acá 2, 3, hasta 3 proteínas fibrosas, dice, ¿no? Y globulares. Globulares cuando tienen una forma circular y fibrosas de formas alargadas. Aquí tenemos la estructura terciaria. Aquí hay puentes de sulfuro, sulfuro, azufre con azufre y otras fuerzas que hay por acá, ¿no? Fragmento L alfa, la 1, aquí 2, fragmento de conformación beta, puente de hidrógeno, puente de sulfuro, zonas irregulares, ¿no? Aquí hay fuerzas que lo van manteniendo de esta manera, lo van enrollando, lo van doblando a los aminoácidos. A ver, tenemos como ejemplos el colágeno, tenemos la queratina, la miosina, la elastina. Todos estos son proteínas fibrosas, alargadas. Por ejemplo, la queratina del pelo, ¿no? Del pelo, de las uñas. El colágeno, resistencia en los huesos, los cartílagos. La miosina son responsables de las fibras musculares. La elastina le da elasticidad a la piel y también está en los vasos sanguíneos, dice, ¿no? Y acá tenemos la estructura cuaternaria. Es decir, después de la terciaria presentan las proteínas constituidas por 2 o más cadenas polipéptidas.
es decir, con estructura terciaria, o pueden agregarse más, ¿no? Pueden agregarse más cadenas acá, unidas entre sí por enlaces débiles, no covalentes, y en ocasiones por enlaces covalentes de tipo enlace disulfuro. A ver, aquí hay unidades, otras unidades se forman. Aquí puede haber un grupo de polipéptidos. Aquí hay otro tipo de polipéptidos o proteínas también. Se unen para formar un grupo más grande. Ahora, cada grupo se llama protómeros. Cada uno de estos se llaman protómeros, estas unidades. Por ejemplo, el rojo, acá tenemos el azul, rojo y azul, ¿no? Ya hay otros grupos para formar una sola proteína acá, pero ya con estructura terciaria. Y también aquí van a intervenir todos estos enlaces, los puentes disulfuro, hidrógeno, las fuerzas hidrostáticas, todas esas también intervienen acá para dar esta forma a las proteínas. Aquí, por ejemplo, tenemos la insulina. La insulina es una proteína que tiene enlaces disulfuros, ¿no? Aquí que tenemos la estructura cuaternaria, ¿no? Está formada por, le decía, por protómeros. Esto de acá sería un protómero, otro protómero, y el azul también sería otro protómero, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la hemoglobina, dice, ¿no? Formado por 4 cadenas iguales 2 a 2. Aquí habría una cadena y aquí habría otra cadena, pero estos son parecidas, ¿no? Y en las azules también se observaría 2, 2. Por lo tanto, hay 4 cadenas acá. A ver, aquí cadena cuaternaria. La insulina tiene 2 cadenas, el colágeno tiene 3 cadenas, la hemoglobina tiene 4 cadenas, la RNA polimerasa, esta es una enzima. Las enzimas también son proteínas y tiene 5 cadenas, dice, ¿no? Y cada cadena sería pues un protómero que le llaman, ¿no? Cuando hablamos del colágeno, si es fibrosa, solamente estaría en la estructura terciaria. Pero aquí ya estamos en la estructura cuaternaria. A ver, aquí tenemos una cadena liviana, cadenas livianas. Ya, aquí puede ser una proteína unida de repente a carbohidratos, oligosacárido, dice. Entonces, todo esto estaría formando una proteína, ¿cómo le llamaríamos esto? Glucoproteínas, podría ser, ¿no? Unas glucoproteínas que estarían conformando la glucoproteína. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿En qué parte de la célula podemos encontrar las glucoproteínas? ¿No recuerdan? A ver, chicas y chicos. En la membrana celular, pues. Aquí podríamos observar todo esto sería una sola proteína. Y estos serían los protómeros, ¿no? Aquí puede haber una que es el azul, otro grupo, el color celeste, la verde y la amarilla. Entonces aquí habrían 4, de repente hasta 5 con el rojo, ¿no? Y todo eso conforma una sola proteína. Y entonces,
si se forma una sola proteína en la estructura cuaternaria, tendría que estar completamente su estructura para que tenga una función específica, ¿no? Si no, no tendría una actividad biológica ya. Ahora, las propiedades de la proteína dependen de sus radicales, depende del grupo R, de la capacidad que tienen estos para reaccionar con otras moléculas. La solubilidad. Las proteínas fibrosas, o sea, las alargadas, son insolubles y las globulares son solubles. Se refiere en agua, ¿no? Los aminoácidos al ionizarse establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Se forma una capa de moléculas de agua, capa de solvatación, que impide que se pueda unir a otra proteína, lo cual provocaría una precipitación, insolubilización. Claro, en este caso habrían solubles e insolubles, ¿no? Se disuelve y no se disuelve, ¿no? Ahora, debido a su elevada masa molecular, cuando se disuelven dan dispersiones coloidales. Es decir, darán una característica pues como la gelatina, algo así, ¿no? A ver, acá hay solvatación, compuestos iónicos, anión rodeado de moléculas de agua. Se pueden separar acá, ¿no? En un medio líquido, en agua. Ahora, desnaturalización. Desnaturalización, ¿qué significa esto? A ver, pregunto. Desnaturalización, ¿qué significa? De que las moléculas de las proteínas se pueden desintegrar, se desnaturalizan, se rompen, ¿no? A eso se refiere. Es decir, hay la pérdida de estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, ¿no? Debido a la rotura de los enlaces que la mantienen, ¿no? Solo se conserva la primaria, pueden llegar hasta la primaria, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se desnaturalizan? ¿Qué factores lo pueden desnaturalizar? A ver, chicos, le escucho. Cuando una proteína se desnaturaliza, se desintegra. A ver, ¿por qué se quedan callados? ¿Puede ser la temperatura? Sí, profesor, la temperatura. Claro, la temperatura cuando interviene es un factor, ¿no? Lo desintegra, pues. Altas temperaturas lo desintegran a las proteínas, lo rompen sus enlaces. ¿Qué más? Aparte de la temperatura. ¿Qué otro factor? A ver. Puede ser el pH también, ¿no? Un pH muy ácido que no es su medio de la proteína, no es su medio óptimo, muy ácido, lo desintegra, también lo puede desintegrar. Y si es muy alcalino, de repente también lo desintegra. ¿Se dan cuenta? A ver, por ejemplo, la leche cortada. Hay una desnaturalización de la caseína. ¿Por qué se corta la leche? A ver, chicos, ¿por qué se corta la leche? En este caso, estaríamos hablando de la proteína de la leche. Por el calor, profesor. El calor, el calor. Claro, por la temperatura, ¿no? El calor. Una alta temperatura se corta, ¿no? O también puede ser por el pH, ¿no? Puede volverse ácido. O también por una enzima, que actúe alguna enzima. Lo coagula también, ¿no? Lo desnaturaliza.
Entonces se va a producir precipitaciones también, como la clara del huevo, ¿no? La ovoalbúmina, por efecto del calor, también se puede desintegrar, ¿no? A ver, denaturalización, producida por cambios, ejemplo, el pH, la temperatura, la concentración de sales también, ¿no? La salinidad también puede afectar a las proteínas. La proteína se denaturaliza, generalmente adopta una estructura filamentosa y precipita, ¿no? Acá dice, la desnaturalización no afecta a los enlaces peptídicos. Ya, yo le podría decir que se puede desnaturalizar, se pueden romper la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, pero puede quedar en la primaria, ¿no es cierto? No afecta a los enlaces peptídicos, dice, puede quedar la cadena larga, o sea, formado por una gran cantidad de aminoácidos, ¿no? Pero también la proteína, dice, en algunos casos puede recuperar la conformación primitiva, y lo cual se denomina renaturalización, o sea, puede regenerarse la proteína también, ¿no? Puede regenerarse. Aquí hay una proteína normal, nativa, tal como es, pero al desnaturalizarse, ¿cómo queda? Queda solamente la estructura primaria en forma lineal nada más, ¿no? Mediante los enlaces peptídicos. Y aquí vemos que tiene su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, y aquí queda como primaria nada más, ¿no? Eso es lo que indica, ¿no? Puede ser por el pH, por la temperatura, por otras sustancias como enzimas, el grado de salinidad también, por otros factores, ¿no? A ver, la pregunta es, cuando nosotros consumimos proteínas, debemos calentar lo necesario, ¿no? Por decir, preparar una parrilla, no debemos calentarlo demasiado, ¿no? Lo necesario. ¿Qué pasaría si elevamos mucho la temperatura para cocinar la carne, el huevo? Entonces estaríamos desnaturalizando también las proteínas, ¿no? Y si se desnaturaliza, de repente no cumple su función también dentro del organismo. Especificidad. Se refiere que a cada una de las especies de los seres vivos es capaz de fabricar sus propias proteínas. ¿Qué entienden por esto? Especificidad. Especificidad, específico, es decir, cada organismo, cada individuo, ya sea una planta o un cerdo, una persona, tiene sus propios tipos de proteínas en cada lugar que le corresponde, en cada lugar, en cada órgano que le corresponde, ¿no? Y eso se repite exactamente siempre, ¿no? En el organismo humano. Y también se va a repetir igual en los cerdos, en cada organismo, ¿no? Tiene sus propias proteínas. ¿Qué pasaría si todo fuera una mezcla? Saldríamos de diferentes formas, de diferentes características
ya no serían las mismas especies, ¿no? Entonces habría ya variedad de especies. Por eso se dan las variedades, ¿no? Dice, cada ser vivo fabrica sus propias proteínas de acuerdo con su ADN, ¿no? Ahora, para fabricar las proteínas, yo le he dicho que se realiza dentro del núcleo, ¿no? Pero ahí interviene el ADN y el ARN, interviene ahí, ¿no? Para poder sintetizar las proteínas. Esto también vayan viendo, ¿no? Vayan viendo cómo se sintetizan las proteínas. Ahí interviene el ADN, ARN, ahí hablamos de las bases nitrogenadas, la timina, guanina, citosina, el uracilo, ¿no? Esos intervienen también para la síntesis de las proteínas. Interviene RNA mensajero, RNA de transferencia, el RNA ribosomal, ¿no? Es un poquito complicado eso, para la síntesis de proteína, ¿no? Capacidad amortiguadora. A ver, la proteína hemos dicho que están constituidas por aminoácidos y por lo tanto tiene un comportamiento anfótero. Anfótero, ¿por qué hemos dicho? Hablamos de los aminoácidos, son anfóteros. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento ácido por el grupo carboxilo y tiene un comportamiento básico alcalino debido a los al grupo amino, pues. Por eso le llaman anfóteros. Se pueden comportar como ácidos o también se pueden comportar como básicos. A eso se debe. Ahora, la clasificación de la proteína. La proteína se clasifica en dos grupos: heteroproteínas y holoproteínas. Heteroproteínas, hetero está formado por una parte proteica, en este caso de aminoácidos, y otra no proteica, llamados grupos prostéticos. Aquí está formado por aminoácidos y otros grupos prostéticos, dice, ¿no? A ver, vamos a ver luego, ¿ya? Y las holoproteínas se clasifican su estructura en dos grupos. Aquí tenemos las proteínas filamentosas y la otra debe ser las globulares. A ver, las filamentosas insolubles en agua encuentran los animales y pueden formar fibras paralelas, ¿no? Como el colágeno, la queratina, la miosina. Esto también dimos la fibroína. Estos son fibras alargadas, ¿no? Filamentosas. Elastinas, fibrinas, histonas, albúminas, lactina, globulinas también encontramos. ¿Qué más tenemos? Ahora, las heteroproteínas están formadas por aminoácidos y un grupo prostético, hemos dicho, como proteínas con cromo. En este caso hablamos de el cromo, que son metales, ¿no? Como grupos metálicos. Y forman un pigmento, una sustancia con color. En este caso podemos hablar también de la hemoglobina, de la mioglobina, que transportan el oxígeno. Aparte de tener proteínas, tienen otro grupo llamado prostético. Por ejemplo, el cromo, ¿no? El cromo, ¿no?
O también pueden ser pigmentos que dan el color, ¿no? Que dan color. Como el caso de la hemoglobina de la sangre, ¿no? Las glicoproteínas, grupo prostético, serían los glúcidos. Entonces aquí hablamos de proteínas más carbohidratos. Inmunoglobulinas, anticuerpos de la sangre, glucoproteínas. Aquí hablamos de carbohidratos con proteínas. También las proteínas pueden formar hormonas, ¿no? Hay hormonas que controlan los órganos sexuales, ¿no? Que intervienen en los órganos sexuales, ¿no? Las hormonas. ¿Qué hormonas hay? Progesterona, testosterona, ¿no recuerdan? A ver, aquí tenemos las lipoproteínas. Están las proteínas con grasas unidas a lípidos, ¿no? Las proteínas más el grupo prostético sería pues las grasas o los lípidos, ¿no? Acá dice, grupo prostético es el lípido, ¿ya ves? Aquí están las lipoproteínas que están en las membranas celulares, lipoproteínas en la sangre también hay, son hidrosolubles, transportan los lípidos insolubles como el colesterol, triglicéridos, a través de la sangre, ¿no? Hay dos clases de colesterol, hemos hablado también la vez pasada, el colesterol malo y el colesterol bueno. El LDL es el colesterol malo y HDL el colesterol bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué es bueno y por qué es malo? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué es bueno y por qué es malo? A ver, el malo, aquí está, el malo está llevando, lleva el ¿Por qué es en colesterol, exceso, profesor? claro, pero a través de la sangre lo lleva hacia todos los tejidos y se va a acumular el colesterol, por eso es malo. ¿Y por qué es bueno? Bueno es porque limpia los tejidos, lo trae por la sangre, por las arterias y se elimina, ¿no? Lo elimina. Pero en cambio el malo lo lleva para que se acumule más en los tejidos. Y el bueno, al contrario, lo saca de los tejidos, lo limpia y entonces queda más libre de colesterol, ¿no? Por eso le Profesor, llaman el bueno acumula el colesterol en la arteria. el bueno. Puede acumular, pero como quien limpiándolo, sacando de los tejidos para eliminarlos. Por eso el bueno. Y en cambio el malo va al contrario. También puede acumularse en las arterias o en los tejidos y eso provoca daño, ¿no? ¿Qué daños? Derrames cerebrales, trombosis, aumenta la presión o disminuye la presión, como quieren llamarlo. ¿Qué más? Paros cardíacos, etcétera, ¿no? La muerte, ¿no? Debido a que mucho colesterol se va acumulando también en las arterias. Se impregna acá en las arterias también el colesterol, ¿no? Más que todo esto son lipoproteínas. Son lipoproteínas. Tanto como el colesterol bueno, el colesterol bueno y el malo, ¿no? Son glucolípidos, perdón. No, perdón. Lipoproteínas son o sea, proteínas con lípidos.
Núcleo, proteínas, el grupo prostético viene a ser el ácido nucleico, dice acá, ¿no? Habrán proteínas asociadas con el ADN. Y las proteínas vienen a ser las histonas, que también están asociadas con el ADN, ¿no? Y que van a formar, dice, van a formar la cromatina del núcleo celular. Los fosfoproteínas, también hay fosfoproteínas. El grupo prostético viene a ser el ácido fosfórico. A ver, hablamos de glucolípidos. Aquí está en la membrana celular. Aquí hay un glucolípidos, ¿no? ¿Qué más hay? Glicoproteínas, glucoproteínas. Lipoproteínas, también debe haber por acá lipoproteínas, pero acá no han sacado, ¿no? Están, o sea, grasas o lípidos con proteínas también hay, ¿no? Estos son carbohidratos con proteínas. A ver, aquí tenemos proteínas fibrosas y proteínas globulares. Globulares por la forma circular y fibrosas por las formas como fibras alargadas, ¿no? Fibras alargadas. Aquí tenemos el colágeno, la miosina, la actina, queratina, la elastina. Y las globulares, las globulinas, las histonas, las albúminas, también que están en los huevos, ¿no? Globulinas, inmunoglobulinas. Esto puede ser como medio de defensa. Sirven también como anticuerpos, dice, ¿no? Forman anticuerpos, ¿no? Las histonas también. ¿Qué tenemos acá? Heteroproteínas, como la cromoproteína, la glucoproteína, fosfoproteínas. Es decir, las proteínas no están solas, sino están ligadas a otros compuestos, a otro grupo prostético que le llaman, ¿no? Aquí el grupo prostético sería el grupo hemo. El glucoproteína está un glúcido o un carbohidrato, ¿no? Un lípido, o sea, una grasa está unida a la proteína. Estos son los grupos prostéticos. Y ejemplos están acá, como la hemoglobina, la cromatina, la caseína de la leche, que tiene el ácido fosfórico, ¿no? Las funciones de la proteína. Las proteínas pueden tener la función de transporte. A ver, ¿qué proteína transporta? ¿Saben? ¿Alguna proteína que tenga transporte, que transporte? La hemoglobina, pues la sangre, la hemoglobina que corre por la sangre, ¿qué transporta? Transporta el oxígeno. Glóbulos rojos, sí. Claro, está en los glóbulos rojos, ¿no? Transporta el oxígeno, lleva el oxígeno hacia el interior de la célula y extrae el CO2, ¿no? Transporta, ¿no? Reserva sería como estructura, reserva, puede ser las fibras musculares, ¿no? De movimiento, también podría ser los músculos, ¿no? Los músculos. Hormonales, las hormonas. Hemos dicho que las hormonas, por ejemplo, ¿qué hormonas? Sexuales, ¿no? Y otras hormonas también puede haber que están formadas por proteínas. Inmunológicas. También sirven como medio de defensa también, ¿no? A veces nuestras defensas
cuando nosotros no nos alimentamos bien, nuestras defensas están muy bajas. Y entonces estamos muy expuestos a adquirir cualquier enfermedad o cualquier microorganismo puede ingresar a nuestro cuerpo. ¿Qué más? También las proteínas son enzimas. Tienen una acción enzimática también, ¿no? Homeostática también, estructural también, ¿no? Forma la estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Como la carne, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es carne, que tiene la miosina, la actina, forma la estructura. Todas estas son las funciones que cumplen las proteínas. Aquí está la función enzimática, homeostática, de reserva, transporte, estructural, de movimiento, transporte, hormonal, hormonas, la inmunoglobulina, como los anticuerpos que dice acá, ¿no? Todas estas son las funciones de las proteínas. La función principal, dice acá, muy importante, que las proteínas van a producir el tejido corporal y sintetizar las enzimas para que se lleve el metabolismo para todas las reacciones químicas, bioquímicas, interior del cuerpo, del organismo, de las células. Se requieren las enzimas, ¿no? Y las enzimas también son proteínas, ¿no? Tenemos proteínas animales, vegetales. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es los aminoácidos a partir de las proteínas. Esa masa a nosotros, a partir de las proteínas. De los 20 aminoácidos. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Mi internet está fallando. Ya, le preguntaba, a partir de las proteínas que consumimos, pueden ser animales o vegetales, ahí están los aminoácidos en las proteínas. Pero ¿qué aminoácidos nos interesa a nosotros? ¿Qué tipo de aminoácidos? Para nuestra alimentación, para nuestra nutrición. Los esenciales. Claro, los esenciales, pues. Los esenciales son 10. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son? No se acuerdan, seguro. Sería bueno que siempre vean, analicen cuáles son los esenciales. Los esenciales, ¿por qué? Porque nuestro organismo no los sintetiza, ¿no? Y por lo tanto debemos consumir los alimentos que tengan esos aminoácidos esenciales. Pero tengan en cuenta que no todas las proteínas que comemos, ahí están los 10 aminoácidos esenciales, ¿eh? Por eso hay que variar nuestra dieta. Debemos consumir una dieta variada, porque podemos consumir de repente un alimento que tenga proteínas, pero esas proteínas quizás le falte una o dos esenciales. Y por ahí vendría el problema para nosotros. Es decir, nuestro organismo no estaría funcionando bien por deficiencia de algún aminoácido. Eso también hay que tener en cuenta en la nutrición. Deberían estar presentes los 10 aminoácidos esenciales, ¿no? Eso es muy importante. Si no, también nuestro cuerpo estaría en problemas. Bien. Nosotros cuando consumimos las proteínas, las proteínas tal como están, porque las proteínas son bastante grandes, moléculas muy grandes, entonces en nuestro intestino
por ahí se segrega ciertas enzimas. Esas enzimas, ¿para qué? Para poder romper las estructuras terciaria, cuaternaria, secundaria, hasta la primaria. ¿Para qué? Para que en forma de aminoácidos, o sea, moléculas pequeñas ya ingresen, se absorban al interior de la célula, ¿no? Es decir, para que pasen por las vellosidades, pasen por la sangre, sean llevadas a la célula en forma de aminoácidos. Porque imagínense, una proteína grandaza, tan grande, no va a poder atravesar las vellosidades para que pase por el torrente sanguíneo, ¿no? Tiene que ir en forma de aminoácidos. Eso es lo que indica acá. Bien. Con eso terminamos acá con respecto a la estructura, características de las proteínas. A ver, para complementar, como siempre le hago, vamos a pasar el video y ahí ustedes pueden analizar mejor, ¿no? A ver. Justo, lo hemos pillado sintetizando. Pues estamos aquí, dentro de la célula eucariota. Ya sabéis que no es la primera vez que me meto aquí dentro. De vez en cuando me gusta dar un paseo por ella. Esto que tenemos atrás es el retículo endoplasmático rugoso. Si me seguís, vamos a acercarnos un poco más y vamos a ver lo que está pasando en él. Justo, lo hemos pillado sintetizando una macromolécula que supone más del 50% del peso de la célula, las proteínas. Recordamos que para la síntesis de proteínas hacía falta un orgánulo que se llamaban ribosomas y que está representado por la bolita naranja que se ve en el retículo. Pero estos no sintetizaban proteínas al azar, sino que a ellos llegaba un mensajero, el ARN, que traía la información del núcleo y que le decía al ribosoma qué proteína tenía que crear. Esto se ve en la traducción, vídeo, el cual dejo por aquí. Pero ahora no vamos a hablar de la traducción, ya que vamos a centrarnos en las proteínas. Y es que estas, ya hemos dicho, son macromoléculas. Están formadas por la polimerización de moléculas más sencillas, los aminoácidos. Vamos a encontrar 20 aminoácidos diferentes. Pero, según como estos se unan entre ellos, van a dar una proteína u otra. Se pueden unir de forma sencilla, es decir, de 2 en 2, formando un dipéptido. O de 3 en 3, formando un tripéptido. Si se unen en número inferior a 10, se llama oligopéptido. Y si se unen en número superior a 10, se llama polipéptido. Pero si este número supera los 50 aminoácidos o los 5.000 kilodalton de peso molecular, estaremos hablando de una proteína. Estamos viendo a los aminoácidos representados como una sucesión de bolitas llamadas aminoácidos. Pero, ¿cómo son molecularmente estos aminoácidos? Vamos a verlo. Los 20 aminoácidos tienen una estructura similar. Todos tienen un carbono alfa central y están unidos a 4 radicales diferentes. Por un lado, se une a un grupo carboxilo. Por otro lado, se une a un grupo amino. Por otro lado, se va a unir a un átomo de hidrógeno y el elemento diferenciador de los 20 aminoácidos va a ser el tipo de cadena lateral o radical R que tengan. Este radical va a ser diferente en cada uno de los 20 aminoácidos y es, al final, lo que los va a hacer diferentes uno de los otros. De los 20 aminoácidos que poseen los seres humanos, solo podemos sintetizar 10. Los 10 restantes deben ser ingeridos por la dieta. Como todas las biomoléculas que hemos estado viendo hasta ahora, los aminoácidos también tienen sus propias propiedades. Y es que, por ejemplo, todos los aminoácidos, a excepción de uno, presentan el carbono alfa, es decir, un carbono unido a 4 radicales diferentes y, por tanto, tienen actividad óptica. La excepción es esta, la glicina,
¿Por qué no tendrá actividad? Profesor, no se escucha. Ácido? Depende, sí.
Ya acabó la clase, chama, sale ya. Sí, chaval, estoy escuchando acá. El Oliveria dice los ganadores, dice. ¿Estás viendo? No, ¿cómo se llama? ¿Ah? Boca de todos. Profesor, A ver, chicas. ¿Han observado el video o no han observado? no, profesor, se fue el internet de usted, creo. Uy, otra vez. ¿No han observado? Solo 2 minutos así, o menos, 1 minuto. Y se fue. Sí, Me hubieran pasado la voz. De repente fue el internet. Pero sí, acá, profesor. acá sí yo he estado viendo. Lo que no han visto son ustedes. No, Algo y se salió del Meet. Ah, de repente. A ver, ya no tenemos tiempo. 2:30, ¿no? Ya terminó la clase, profesor. Ya. Para la próxima seguiremos viendo, pues la parte, el video que nos ha faltado. No lo han visto entonces ustedes. No, profesor. Bien, chicos, entonces tienen clase ya, ¿no? Sí, profesor, hasta luego. Ya, hasta luego con todos. Hasta luego, hasta luego.